Iglesia, que el Señor te bendiga grandemente. Te saludo con la paz del Señor Jesucristo en este día sábado. Bueno, acá estamos una vez más trayéndote un mensaje, una palabra de parte de Dios. Espero que estés buscando de Dios con todas tus fuerzas. Este es el lema de cada inicio de cada reunión. Anhelo que realmente estés trabajando en esas áreas de tu vida donde sabes que tenés que corregir, enderezar, obviamente a través de lo que la palabra de Dios te enseña, ¿no? Porque eso es a lo que tenemos que apuntar, a dejar de que Dios obre en nuestras vidas. ¿Y el Señor cómo obra en nuestras vidas? Bueno, a través de la verdad que alumbra todo nuestro ser, y esa verdad es la palabra de Dios. Busca de Dios, prepárate porque Cristo viene, el Señor viene. Reflexionando con un hermano, hablábamos sobre, cómo se está aparentemente disipando la nube, ¿no? Pero yo quiero decirte algo. Si te distraes y porque ves de que se disipa un poco la nube, empezás a poner tus ojos en cosas que son totalmente contrarias a aquellas a las que Dios quiere que vos tengas tus ojos puestos, yo quiero decirte algo que está escrito en la palabra de Dios. Hay un ejemplo en la Biblia que habla de esos siervos malos que porque veían que tardaba su señor en regresar, empezaron a hacer de las suyas. Pero ¿saben qué pasó según esa historia? Una historia bíblica, ¿no? De repente vino el Señor, su Señor. Y bueno, se imaginan lo que pasa, ¿no? Por haber sido siervos malos. Las cosas no terminan bien. Entonces no seas de ellos, sino que por más que veas que se disipa un poco la nube, o por más que digas, che, da la sensación que las cosas están mejorando, cuidado, porque ese es el mejor y al mismo tiempo el mayor engaño de parte del diablo para que te distraigas. Hacerte dar la sensación que las cosas se están poniendo bien. Es más, en cuanto a la palabra nos enseña, cuando el Señor venga, todo el mundo va a estar diciendo al fin paz y seguridad. O sea que va a dar la sensación que va a estar todo bien, pero no va a estar todo bien. De repente viene lo peor. Así que busca de Dios, prepara tu vida, aprovecha el tiempo que tenemos hoy, donde el Señor viene con este renuevo, ¿sí? Este refresco de parte de su palabra, que tal vez al principio es como que es incómodo, es molesto, ¿no? Donde da la sensación que uno hasta puede decir, che, me está doliendo lo que están diciendo. Pero acordate que el que corrige, el padre que corrige a su hijo y lo endereza y lo castiga, lo hace porque lo ama. Y obviamente que te estoy hablando de tu Padre Celestial, ¿no? Así que estate atento a su voz, no endurezcas tu corazón. Si escuchás su voz, abrí tu corazón y permití de que Él obre dentro de tu vida. Amén. Te invito a abrir la palabra de Dios en Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. Juan 15, 4 y 5. Hoy vamos a enfocarnos una vez más en toda esta verdad bíblica sobre aquello que Dios quiere hacer en nosotros y sobre cómo nosotros tenemos que dejar al Espíritu de Dios que obre en nosotros, en nuestra vida, ¿sí? Y una cosa que quiero decirte antes de leer, el Espíritu de Dios, toda su obra en nuestra vida la realiza a través de una sola fuente, la palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios que el Espíritu Santo derrama en nuestro ser convicciones firmes de pecado, de justicia y de juicio. Redarguye dentro de nuestro ser, a través de la verdad, porque la verdad es la única que puede generar eso en nuestra vida. Entonces es a través de la palabra que Dios genera todos estos principios, ¿sí? Reales en un mundo espiritual. Convicción de pecado, convicción de justicia y convicción de juicio, que solamente pueden venir en un ser humano cuando Dios lo pone en él. Así que, atento, atenta a la verdad que Dios trae hoy para alumbrar nuestro corazón. ¿Por qué Dios lo hace? Porque nos ama.
como Dios nos ama, nos corrige. Es como papá y mamá, ¿sí? Aquellos que son padres me van a entender mejor que nadie. Cuando ven que su hijo está haciendo cosas malas, los corrigen. Pero el niño, cuando recibe la corrección, se enoja, se cruza de brazos, hace puchero, demuestra a través de una rabieta que no está de acuerdo con lo que estás haciendo, pero nosotros que somos padres sabemos que eso es lo mejor para ellos, porque los libra del mal. Cuando sean grandes van a estar derechos, no van a estar torcidos. Sabemos que los que están torcidos de grandes, lamentablemente pagan precios muy altos, obviamente precios malos, ¿no? Precios graves, por haber tomado decisiones erróneas. Pero los que están derechos, se los apuntala un poquitito, con algún consejo, con cualquier cosa, y se endereza más todavía. Y se toman buenas decisiones. No estamos exentos de tomar las malas, de tomar malas decisiones, pero por lo general aquel que se lo corrige y se lo endereza, cuando es niño, de adulto, no se separa de esa corrección. Lo mismo hace Dios con nosotros. Así que atentos, atentos, no deseches nada de aquello que hoy Dios trae delante de tu vida como corrección, como reprensión, porque Él lo hace por amor. Él lo hace por amor. Amén. Juan 15, versos 4 y 5 dice así. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, ¿sí? Mucha atención a esto, ¿no? Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, no podéis llevar fruto. ¿Se entiende? Verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Ni bien vamos a decirlo así, ni bien las ramas son quitadas de la planta, lo que sucede inmediatamente es que esa rama que es quitada de la planta muere irremisiblemente. ¿Por qué? Porque no puede subsistir. ¿Por qué no puede subsistir? Porque se lo quitó de la planta. Y obviamente que si muere y no subsiste, una de las cosas que hay que remarcar es que tampoco va a dar fruto, porque está muerta, se ha secado. Y acá el Señor viene con este ejemplo, remarcando y observándonos a nosotros como hijos de Él, la importancia de permanecer en Él, la importancia de que todo aquel que se da cuenta que es rama, porque nosotros somos esas ramas que dependemos de la vid, que es Cristo, fuera de Él no tenemos vida, fuera de Él no hay fruto, fuera de Él no podemos subsistir, ¿sí? ¿Por qué? Porque perecemos, morimos. Todos los elementos que necesitamos para la vida, como cristianos, está en Jesús. Y todos los elementos que necesita la ramita para poder sobrevivir, para poder vivir y nutrirse, están en la vid. Y así como la ramita fuera de la vid muere, nosotros fuera de nuestro Señor también nos secamos y nos morimos. Es imposible que la rama fuera de la vid pueda almacenar vida. Es imposible que la rama fuera de la vid pueda generar vida. Si ustedes cortan una rama y la entierran en la tierra, van a ver de que por más que esté verde en el momento que la entierren, después de un par de días se van a dar cuenta que esa rama quedó totalmente seca porque está muerta. ¿Se entiende? ¿Por qué sucede esto? Bueno, justamente
porque no puede almacenar vida en sí misma, ni tampoco puede generar la capacidad de proveer para sus propias necesidades esa vida que necesita para poder mantenerse verde. ¿Se entiende? ¿Qué significa permanecer en Él? ¿Qué significa permanecer en la vida? ¿No? Como dice la palabra de Dios. ¿Saben que la rama tiene una permanencia continua en la planta? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que la rama no está por breves lapsos en la planta, sino que desde el momento en que nace la planta, las ramas permanecen en ella. No es que la rama está 1 hora o 2 horas unida a la planta, o en este caso a la vid, sino que permanece desde que nace hasta el fin, injertada dentro de la vid, que es la que tiene el poder para darle vida a la rama. ¿Sí? Entonces, entendiendo este concepto, explicándolo con muchísimo cuidado para que se entienda, la rama fuera de la planta muere. No hay forma, no existe manera. La rama no se encuentra con la vid 1 hora o 2 horas al día. La rama permanece las 24 horas del día en la vid o en la planta. ¿Sí? Ahora, ¿cómo puede un cristiano estar lleno de esa vida de Dios, lleno de ese poder de Dios, si solamente permanece en la vid 1 hora al día o 2 horas al día, y después en el transcurso del resto del día permanece alejada de la vid, que en este caso sería Cristo? ¿Cómo puede lograr vivir o estar nutrido las 24 horas si solamente en esa hora o en esas 2 horas está relacionado completamente con lo que le da vida? Obviamente que hay un concepto acá que está muy claro y es el siguiente: es imposible que tenga vida en sí misma, porque ella depende de la vid. Como vos y yo dependemos del Señor, la rama depende de la vid para estar nutrida y para estar llena. De manera que permanecer en Él, en su sentido más sencillo, vamos a decirlo así, implica lo siguiente: no solamente estar esa hora o esas 2 horas que vos dedicás en estar encerrado junto con Él, sino que implica poner toda la atención y el enfoque, y el enfoque de tu vida las 24 horas del día solo en Él, buscando de Él, siendo Él el todo de tu ser. ¿Sí? Eso es lo que significa. Hay cristianos que piensan que por haber orado 1 hora o 2 horas y después vivir una vida a su manera, listo, está todo dicho. Y eso es un error. No hay manera de que esa rama sobreviva, porque nosotros no hemos sido llamados a estar 1 hora o 2 horas unidos a Él, sino que hemos sido llamados como hijos de Dios a ser uno con Él, y eso hace referencia a ser uno las 24 horas del día. ¿Qué quiere decir ser uno con Él las 24 horas del día? Bueno, acá es donde viene un punto importante sobre la relación que hay entre la plantita y la rama, porque es ese ejemplo que está poniendo acá la palabra de Dios. Presten atención a esto. Cristo añadió una condición más para que nosotros realmente
llevemos fruto. Él no dijo solamente que debíamos nosotros estar unidos a Él, sino que la palabra de Dios también dice o remarca que también era necesario que Él, o sea, el Señor, permaneciera en ellos. Por lo tanto, no es solo aquello que vos hagas, sino que lo esencial para llevar fruto es que Él realmente permanezca en nosotros. Hablamos de una ley de reciprocidad, ¿sí? Donde nosotros estamos en Él, pero Él también está en nosotros. ¿Se entiende? Miren lo que dice Juan 15, versículo 7. Vamos a leer todo desde el 4, para poder entenderlo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sí? Separados de mí, nada podéis hacer. Verso 7. Si permanecéis en mí, y escuchen esto, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Creo que fui lo suficientemente lento y despacio para lograr expresar de la mejor manera este concepto y que ustedes lo puedan entender. La vid es la plantita que está agarrada fuertemente a la tierra y que es de donde se nutre todas las ramas de la vid. De la misma manera sucede en cada planta, ¿sí? La planta está agarrada a la tierra y se nutre de los nutrientes de la tierra, y es desde esta fuente desde donde la rama o las ramas se nutren y están verdes, y están llenas de vida, y llevan fruto, y en abundancia, conforme a lo que puede llevar cada rama. Y Jesús acá está haciendo este ejemplo sobre la realidad de que si nosotros nos separamos de Él, no tenemos vida. Entonces, concepto número 1 que creo que estamos entendiendo. Nosotros debemos estar unidos al Señor todo el tiempo. Nosotros debemos estar unidos a la vid como ramas, como hijos de Dios, a esa fuente de poder que nos mantiene vivos, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, para dar fruto, según la enseñanza de la palabra de Dios, no solamente nosotros tenemos que permanecer en Él, sino que Él debe permanecer en nosotros. Y alguno va a poder decir, y sí, pastor, obvio. No, obvio no. Y les explico por qué. Porque es obvio de que si la rama está en la planta está en la rama, está unida. Pero acá hay un gran concepto espiritual que tenemos que entender. Nosotros podemos estar siendo uno con Él, 1 hora, 2 horas, lo que sea del tiempo que nosotros le dediquemos a estar junto con Él, agarrado fuertemente de Él, porque quiero que entiendas algo. Vos no sos de verdad una rama agarrada a un árbol, sino que vos sos un ser con vida que tiene la capacidad de tomar sus decisiones. Por lo tanto, vos podés elegir estar agarrado de la vid, como también podés elegir estar suelto de la vid, y vas a seguir vivo, no te vas a morir físicamente. ¿Se entiende? Este concepto o esta enseñanza que el Señor nos dio, lo que nos muestra o lo que nos enseña o a lo que nos llama, y obviamente quiero aclararte, es algo a lo que nos llama la atención, nos agarra así y nos dice, atento, atento. Es a lo siguiente, que es verdad que vos agarrado de Él, y yo estoy seguro que lo hacemos, estoy seguro que el cristiano lo hace, se agarra de Él, en oración, en alabanza, en adoración a Dios, en cierto tiempo de
las 24 horas que tiene la vida del ser humano en un solo día, estoy seguro que te agarrás de Él. Ahora, Él miren lo que dice, miren lo que dice. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo, dice el Señor, en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si permanecéis en mí, y escuchen esto, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Como vos tenés la capacidad de soltarte, acá lo que el Señor te está diciendo es esto. Si vos te podés agarrar 1 hora o 2 horas por día de mí, pero si yo no permanezco en tu vida, no vas a llevar fruto. ¿Qué es lo que quiero traerte en esta tarde como mensaje? Que para que vos des fruto y estés nutrido 100% del Señor, vos necesitas de que Él esté en tu vida. Y estar en tu vida, acá acabamos de leer en el verso 7 lo que significa. Vos podés estar en Él, sí, yo estoy aferrado del Señor. Ahora, ¿el Señor está en vos? Vamos a ver, verso 7, de qué se trata que Él esté en vos. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, es donde recién ahí podemos entender de qué se trata que Él permanezca en nosotros. Que Él permanezca en vos significa que sus palabras permanezcan en vos, que sus palabras realmente permanezcan en tu vida. Y Él lo que nos quiere dar a entender es que no se trata solamente de buscarlo, sino de prestar atención a lo que Él quería decirnos, a lo que Él quiere decirnos, porque Él nos está hablando hoy. ¿Se entiende? El verso 16 añade, el verso 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué significa que Jesús? ¿Qué significa esta verdad espiritual? Si permanecéis en mí y yo en vosotros. Que vos podés agarrarte fuertemente, pero si Él, después que vos salís de ese tiempo donde te agarraste de Él, porque muchos dicen, yo me agarro de Él y vivo todo el día agarrado de Él, pero vivir agarrado de Él está muy bien, pero Él tiene que permanecer en vos, que eso ya no depende de vos. Eso no depende de vos. ¿Cómo que no, pastor? Si yo tengo que hacer. Obvio que vos tenés que hacer, pero lo que quiero ir es a esto. Vos tenés que hacer como la palabra de Dios te dice. Eso es que Él permanezca en vos. Si vosotros, las ramas o los pámpanos, permanecéis en mí, y yo en vosotros, verso 7, y mis palabras permanecen en vosotros, recién ahí le pedimos al Padre y nos escucha, porque obviamente estamos totalmente unidos y aferrados y agarrados a Él. Pero hay muchos cristianos que no han podido comprender esta realidad espiritual. Entonces buscan de Dios, oran, alaban, levantan manos, cantan himnos, adoran al Señor todo el tiempo, escuchan mensajes en la radio, en el teléfono, en YouTube, en todos los medios que existan, le dedican tiempo a escuchar la palabra de Dios, pero cuando llega el momento donde tiene que Él estar en sus vidas, y eso quiero aclararte que es las 24 horas, no solo 1 hora, 2 horas, 4, 5, Él no está. ¿Por qué no está? Porque ellos eligen hacer algo contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Porque creen que por haber orado y que por escuchar mensajes relacionados con las enseñanzas de la palabra de Dios, creen que porque van todo el día en su trabajo o en los quehaceres de la casa o cuando van por la calle alabando, en eso se resume el que nosotros estemos en Él y que Él esté en nosotros. Y no. Que vos estés en Él se resume en esto: aferrarte, buscarlo, comunión con Dios. Pero que Él esté en vosotros, o en ustedes, o en mí, se resume en esto: que la palabra de Dios vos la pongas por obra
y vivas conforme a ella todo el tiempo. Eso quiere decir que Él permanezca en ustedes. ¿Se entiende? Si yo te hiciera esta pregunta hoy, quiero saber qué me responderías. Si vos fueras mudo y quisieras compartirle al mundo de qué se trata ser cristiano, ¿cómo lo harías? Algún inteligente tal vez me diga, lo escribo en una hoja. Y si no tuvieras manos, lo escribís con la boca. Y si no pudieras, ¿cómo lo haces? ¿Cómo harías para mostrarle al mundo que sos un hijo de Dios si no pudieras escribir y si no pudieras hablar? Y no consideres que mi pregunta es recurrente, porque no lo es, porque está enfocada al 100% en la verdad bíblica. De la única manera que vos le mostrarías al mundo que sos un hijo de Dios es de la siguiente manera: frutos, tu estilo de vida. ¿Saben qué era el poder de la iglesia antigua? Que ellos con sus vidas demostraban hasta la muerte, en fidelidad total, que eran hombres y mujeres que amaban, que lo dejaban todo por Cristo. La única manera que vos podrías demostrar que sos cristiano, si no pudieras hablar, es a través de tus frutos, es a través de tu actuar, es a través de tu manera de actuar. Porque la rama aferrada a la vid, para poder llevar fruto, como leemos acá en Juan 15, Él también debe estar en ellos. Y te vuelvo a decir, es una enseñanza espiritual. Vos no sos una rama. Y Jesús no es un árbol de cositas, ¿cómo es? De aceitunas. La vid es un ejemplo. Que vos seas ese pámpano o esa ramita es un ejemplo. Aunque el pámpano es otra cosa que la rama, pero no importa. Que seas parte de la vid es un ejemplo. ¿Se entiende? A lo que quiero ir con esto. Jesús es la vid. Y que la rama esté en la vid habla de esa búsqueda tuya, esa hora o esas 2 horas, o ese tiempo de alabanza, o ese tiempo de adoración que vos dedicás a Dios. Pero que la vid esté en tu vida habla de que toda esa potencia corra por adentro tuyo y haga que des fruto. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es la potencia de Dios? Dios creó el universo a través de la palabra. ¿Sabés qué quiere decir? Que la palabra de Dios tiene la potencia y el poder para hacer todo lo que conoces. Y fue a través también de su palabra que te creó a vos y a mí. ¿Sí? Si bien vos naciste del vientre de tu mamá, el primer hombre, el primero con todo ese potencial para volver a regenerar vida o a dar vida, fue hecho de esta manera. Dios lo formó y le dijo, vive, sopló vida sobre él. Y así Dios creó el universo, y así Dios creó todos los animales de la tierra. Hágase, hágase, hágase. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios es poder de Dios. Ese es el poder de Dios en la vida de un cristiano. Entonces, o es decir, toda nuestra devoción a Dios, nuestra alabanza y nuestra oración, no tiene el más mínimo sentido si no está acompañada de una vida de obediencia a su palabra. No tiene sentido. No es tan así. Entonces, lamentablemente, no podés comprender lo que te enseña la palabra de Dios. Porque acá lo dice ella y no es una interpretación propia, personal. Permaneced en mí y yo en vosotros. Hay algunos que piensan de que ese y yo en vosotros es como que se te mete adentro y está ahí, físicamente metido adentro. Y es real, pero yo quiero explicarte algo. Cuando hablamos de Jesús, Jesús fue el cumplimiento de todo esto que tenés acá. Porque Él vino a cumplir la ley con su propia vida. O sea,
¿Qué es lo que te quiero dar a entender con esto? Que Jesús caminó conforme como la palabra de Dios nos enseña. Ese es Jesús. Jesús mismo, en persona. Si Él está en vos, o el Espíritu de Dios está, que Él, obviamente el Espíritu Santo, actúa conforme a la palabra de Dios, quiere decir de que adentro tuyo hay un ser que vive conforme a lo que está escrito. Entonces, que vos vivas en Él, habla de esa intimidad entre vos y Él, habla de ese aferrarte fuertemente de Él, pero que Él viva en vos, porque te está diciendo eso, ¿me entendés? Porque yo te podría decir, y sí, obvio, si la ramita, supongamos que esto es una plantita, ¿no? Agarrada a la tierra. La ramita está agarrada a la vid. Obvio que si la ramita está en la vid está en la ramita. Pero acá estamos hablando de alguien que puede salirse de la plantita, se sale, ¿sí? Y sigue vivo. Porque si vos te apartás del Señor, tu muerte es espiritual, no física. Entonces, como seguís vivo y no te morís físicamente, sino espiritual, es a través de esa enseñanza que entendemos que todo esto que estamos leyendo es 100% espiritual. La muerte es espiritual, no física. A menos que se te termine el tiempo, ¿no? Obvio. Creo que se entiende, ¿no? Entonces, la vida es Cristo. El pámpano, la ramita, somos nosotros. Nosotros en Él, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, verso 5, el que permanece en mí, y ahí dice el Señor, y yo en Él, este lleva mucho fruto porque separado de mí nada puede hacer. Entonces, la ramita acá está viva, pero para que lleve fruto, Él tiene que permanecer en la rama. Y que permanezca Él en la rama, el verso 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Hay algo que tiene que quedar en claro de toda esta enseñanza que hoy se está trayendo. Esta vida a la que nosotros hemos sido llamados, y te pido por favor prestame mucha atención a esto que te voy a decir, esta vida a la que nosotros hemos sido llamados, no va a poder prosperar, y no entiendas esto por el lado económico solamente, sino entendelo por la realidad espiritual que hay en esta enseñanza. Este estilo de vida que nosotros hemos elegido no puede prosperar si nosotros somos los que dirigimos la barca. Es imposible. Es imposible. ¿Se entiende? En Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. No va a poder prosperar esta vida que hemos elegido como hijos de Dios si nosotros insistimos en ser nosotros los que dirigimos esta vida. Nosotros no podemos dirigir esta vida. Es la palabra de Dios la que debe dirigir nuestra vida. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Quién ama a Dios o quién ama al Señor? El que guarda sus mandamientos.
Génesis. Apocalipsis. Primero y último de los libros. Estos son sus mandamientos. Hermano amado, no quieras manejar esta barca. Tu barca la tiene que manejar Cristo. Porque Él tiene que vivir adentro de tu vida. Y que Él viva quiere decir de que Él la maneje. ¿Ok? Y los tiempos que vivimos hablan de la gran realidad de que el Señor viene. El Señor viene. Toma decisiones radicales para que cuando Él venga, tu vida realmente esté transformada, cambiada, para que allá el antiguo hombre esté muerto y reine una nueva vida. ¿Se entiende? Y cuando Él venga, obviamente, si reina Él en tu vida, si vivís conforme a como la palabra de Dios te enseña, no si tenés una vida de oración, una vida de alabanza, una vida de adoración a Dios, no te digo eso. Si Él realmente no tiene control de tu andar, o sea, si no andás conforme a las Escrituras, Él no está en vos. Él no está en vos. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias porque hoy una vez más nos has traído una palabra fresca, un renuevo para nuestro corazón, un mensaje que nos enseña de qué se trata andar conforme a tu deseo, conforme a tu voluntad, Señor. Padre, yo te pido en esta hora, habla en nuestra vida, habla a nuestra parte más profunda de nuestro ser, Señor. En realidad tu palabra traspasa hasta la parte más profunda de nuestro ser. Por eso es que digo, háblanos hasta la parte más profunda. Porque esa espada que traspasa no es una espada física, sino que es tu palabra que inunda hasta el rincón más profundo de nuestro ser, transformándonos. Ayúdanos, Señor, realmente a que esa inundación de tu verdad, que tiene poder realmente, esa inundación de tu verdad, de tu palabra, nos ayude a cambiar para vivir una vida conforme al deseo de tu corazón. Ayúdanos a dejar de lado los deseos, las maneras de actuar incorrectas, la manera de actuar conforme a una mente no espiritual. Ayúdanos a abandonar, Señor, la carnalidad. En el nombre de Jesús, ayuda a tu iglesia, Señor. Glorifícate sobre tu iglesia. Padre, fortalece a mis hermanos, protégelos, en el nombre de Jesucristo. Llénalos del poder de tu Espíritu Santo. Señor, yo te doy gracias porque sé que este mensaje nos va a llevar a la reflexión sobre lo importante que es no solo estar nosotros buscándote, sino dejar que tu palabra realmente viva, more y se haga realidad en nuestra vida. Yo te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesús, porque sé que lo que comienzas, lo terminas. Guarda y protege a tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga grandemente. Te saludo con la paz del Señor Jesucristo y quiero decirte esto. El Señor viene pronto. Prepara tu vida. Busca de Dios con todas tus fuerzas. Llénate de la potencia de su palabra y que su palabra sea la que guíe tu andar en cada paso que das y en cada área de tu vida, para que realmente cuando Él venga te encuentres
de la manera en que Él quiere encontrarte, para irte con Él. Amén. Que el Señor te bendiga grandemente. Paz.